Bueno, bienvenidos sean a el tema de esta semana, que son prefixes and suffixes. En general se les llama afixes, que pues bueno, no son otra cosa más que prefijos y sufijos. Y estos son elementos gramaticales que modifican el significado del término que acompañan. Es decir, vamos a tener una palabra que va a ser cambiada en su significado, ya sea por un prefijo o un sufijo. Bueno, debemos comenzar conociendo las base words, que son palabras base. Estas palabras tienen un significado por sí mismas, pero pueden ser transformadas en otra al agregarle ya sea el sufijo o el prefijo. Es decir, a estas son a las que les podemos agregar estos afixes. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas base words. Como podrán darse cuenta, tenemos la base word y después tenemos una palabra diferente enfrente. Esta palabra ya tiene ya sea un sufijo o un prefijo. Por ejemplo, veamos la primera. Originalmente dice care. Cuando ya le agregamos otra, dice cares, cared, caring, careless, careful, carefully. Entonces aquí ya transformamos esta. Vamos a ver todas las demás de una manera muy general. De hecho, las vamos a explicar con esta única. Si nos podemos dar cuenta, al agregarle estos sufijos en este caso, estamos transformando la palabra original, que es un verbo, es care. El primero, que es cares, está en presente simple y le agregamos la S de la tercera persona. El siguiente, que es cared, ya está en pasado. Aquí se está comportando como pasado simple en la forma regular. El siguiente es caring. Ahí le estamos agregando ing, que es la transformación que ya habíamos visto cuando hacemos que un verbo sea gerundio. El siguiente dice careless. El otro careful y por último carefully. Aquí pueden ser tanto adjetivos como adverbios. Entonces, como podemos ver, estos que en este caso fueron puros sufijos están dándole un significado diferente a la palabra. El primero de estos afixes pues son los prefijos. Aquí podemos verlo en la tabla. Del lado izquierdo tenemos el prefijo como tal, en medio el significado que podríamos darle y del lado derecho el ejemplo. Y bueno, ¿por qué estamos diciendo que el significado que podemos darle? Porque este significado es muy general. Cuando yo lo esté pues implementando ya en un enunciado, no voy a traducirlo de esa manera, sino que lo vamos a hacer de una manera diferente. Este significado es muy general. Ya que está en la palabra, pues el significado se tiene que adaptar a lo que nos convenga mejor. El primero es this. Este puede dar un significado de no u opuesto a. Y el ejemplo es dishonest. Después tenemos in e im. Este significado es negativo, decimos no. El ejemplo es impolite. Después tenemos miss, que esto sería algo que está incorrecto, ¿no? Da un significado incorrectamente. El ejemplo es misbehave. Luego tenemos re. Esto nos da un significado de nuevo. Y el ejemplo es rewrite. Después tenemos on, que significa no. Y lo ponemos en el ejemplo que es unkind. Por último tenemos under, que lo podemos traducir como bajo. Y nuestro ejemplo es underestimate. Bien, ahora vamos a comenzar con los ejemplos para los prefijos. El primero dice, to be a politician, you have to be a dishonest person. Entonces estamos diciendo que para ser un político, tienes que ser una persona deshonesta. El siguiente ejemplo dice, impolite people often feel superior. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la gente descortés a menudo se siente superior. El tercer ejemplo, most children misbehave wherever they are. Aquí estamos diciendo que la mayoría de los niños se comportan mal en donde quiera que están. Nuestro siguiente ejemplo dice, you need to rewrite your essay to get an A. Entonces aquí decimos que necesitas reescribir tu ensayo para obtener un 10, es decir, una mejor calificación. El siguiente ejemplo,
Some enterprises are unkind with new coworkers. Entonces aquí estamos diciendo que algunas empresas son crueles con los nuevos trabajadores. Y nuestro último ejemplo dice, do not underestimate anybody. Y aquí estamos diciendo que no subestimes a nadie. Claro, entonces como se dieron cuenta, aquí usamos los ejemplos que pusimos en la tabla. Bien, ahora es el turno de los sufijos. De nuevo tenemos esta tabla, que del lado izquierdo tiene el sufijo como tal, en medio el significado que le podemos dar. Recordemos que este significado solo es como guía, ya que cuando lo estemos usando en el enunciado, pues lo debemos adaptar a lo que mejor nos convenga. Y del lado derecho tenemos el ejemplo. El primero es able. Y aquí significa ser capaz de. El ejemplo es inflatable. Después tenemos full. Esto es lleno de. Y nuestro ejemplo, helpful. Después tenemos less. Este nos da un significado sin. Nuestro ejemplo es useless. Después tenemos dumb. Esto se refiere al estado del ser. Y el ejemplo es kingdom. Después tenemos y esto se refiere a la persona que hace algo. El ejemplo es singer. Luego tenemos meant. Esto se refiere a una acción o proceso. Y nuestro ejemplo es arrangement. Y por último tenemos el sufijo ness, que se refiere también al estado del ser. Y el ejemplo es darkness. Bueno, ahora ha llegado el momento de dar los ejemplos que hicimos con los sufijos que acabamos de ver en la tabla. El primero dice, that tire is inflatable. Entonces, estamos diciendo que aquella llanta es inflable. Después tenemos, checking a guide is helpful when you are stuck somewhere. Entonces decimos que revisar una guía es de ayuda cuando estás atorado en algún lugar. El siguiente, it's useless to cheat yourself. Aquí estamos diciendo que es inútil engañarte a ti mismo. Nuestro siguiente ejemplo dice, the only important kingdom these days is in England. Entonces estamos diciendo que el único reino importante en estos días está en Inglaterra. Después, every singer uses autotune to record songs. Entonces aquí decimos que todos los cantantes usan autotune para grabar canciones. El siguiente enunciado. Orchestras do new arrangements to classics. Aquí estamos diciendo que las orquestas hacen nuevos arreglos a los clásicos. Y nuestro último enunciado. True darkness comes with a new moon. Entonces, la verdadera oscuridad viene con una luna nueva. Bueno, ahora que ya conocemos el tema, tenemos que ir al Student's Book. En este caso tienen que ser las páginas 63 y 64. En la página 63 es el vocabulario, que en este caso es Physical States and Emotions. Se deben hacer los ejercicios A y B. Y por último, en la página 64 tenemos el tema como tal, prefixes and suffixes, y debemos hacer los ejercicios C y D. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Entonces hay que mantenernos alerta para saber qué es lo que va a ocurrir en la siguiente semana. Nos vemos hasta entonces.